Estos últimos mensajes que hemos estado hablando, hemos estado explicando preguntas en relación a Cristo, relación a Dios. Y para aquellos que apenas nos están sintonizando, escuchando, quiero decirte que somos una iglesia que somos un conjunto, la pastora Eva y su servidor, pastor Eleazar Carrizales. Somos un conjunto de experiencias que hemos tenido a través de los tiempos en la iglesia, que tenemos amigos musulmanes, tenemos amigos hindús, árabes, tenemos muchos amigos de Latinoamérica, de diferentes países, tenemos de religiones también. Hemos tenido experiencias de muchos tipos de experiencias en diferentes iglesias. Saludando, no que hayamos brincado en iglesia, sino que conocemos gente. Mi punto es Dios nos ha llamado a transmitir la palabra de Dios. Amén. Y lo que nosotros estamos haciendo es esto. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú compras un aparato eléctrico, por ejemplo, si yo tengo un iPad aquí, y si se me descompone, se daña, necesita reparación, yo no la puedo llevar con un dentista, yo no la puedo llevar a Home Depot a ver lo que le pueden reparar, no lo puedo llevar con un médico. Busco quién lo construyó, quién la hizo, y entonces lo envío a esa compañía y ellos inmediatamente me dicen cuál es el daño y lo que se necesita reparar, sin temor que le vayan a poner partes o vayan a equivocarse. Igual como cuando nosotros no sabemos qué es lo que nos pasa con un vehículo que está fallando, entonces le cambiamos y no queremos ir con el mecánico, lo que hacemos es que pues suena como que a lo mejor es esto y el compadre te dijo que es esto y le cambias la parte. Y luego no era eso, a lo mejor es esto y le cambias otra parte. Y no, tampoco era. Y le pones otra parte y no era. ¿Qué es lo que sucede? Por no ir con la persona adecuada, en este caso, por no ir con quien corresponde, por no ir con quien nos hizo, entonces tendemos a buscar soluciones que no son. El ser humano está consciente que tiene problemas. Hay hombres que golpean a la mujer, maltratan a la esposa psicológicamente, físicamente, moralmente, y luego dicen, pero ¿por qué? Si yo la quiero mucho, no me entiendo, algo me está fallando. Hay mujeres que también se dan cuenta, yo no lo quería hacer, pero pues ya lo hice, es que así soy. No, me doy cuenta que no soy así, pero así me tocó vivir, dicen unas mujeres. Hay unos niños, dicen, es que me quedé huérfano, es que no conocí a mi padre y por eso soy así. Es que en la escuela me enseñaron esto. Y podrás ver que padre, madre, hijos, vas a mirar que nos damos cuenta que algo no está bien, algo está fallando. Y lo que tienden las personas cuando se sienten tristes, ¿qué hacen? Vámonos al baile, vamos a echarnos unas heladas. Buscas una solución. Cuando te sientes que te han traicionado, dices, pues a vengarme porque así debe de ser. Yo lo miré en una película, porque es lo único que conoces. Entonces lo que nosotros hacemos con este ministerio, lo que Dios nos ha llamado a hacer es esto: encaminar a las personas que se relacionen con Dios. Como si este aparato me falla, lo miro qué compañía lo hizo y lo llevo con quien lo hizo. Y esa compañía no va a fallar porque ellos lo hicieron. Inmediatamente saben qué tiene y le ponen las cosas nuevas. Entonces, cuando el ser humano pecó, empezó a fallar. Ya no está de manera original como Dios lo hizo. Entonces tenemos que volver con quien nos hizo. Amén. Y solamente la Biblia nos dice cómo volver con quien nos hizo. Amén. Y Él sí sabe. Amén. Dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo. Amén. La ironía que existe hoy en día es que ahora
la persona creada anda averiguando cómo es el creador y si existirá el creador. Si nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, yo lo ilustro de esta manera. Si yo hubiera construido una muñeca y le pongo su faldita y le pongo sus baterías que que duren mucho tiempo y la prendo y empieza la muñeca empieza a caminar y empieza más con la tecnología que hay hoy en día, como un robot, empieza a caminar y empieza a responderme el lenguaje. Y de pronto me dice, yo no te necesito, déjame vivir mi vida. Yo no te necesito. No sabiendo que cuando yo quiera, nada más en su espaldita hay un botoncito, le hago un clic. ¡Pum! Ya no trabaja. Muchas veces el ser humano así actúa. Yo no te necesito, Dios. Yo puedo vivir como yo quiera. A mí nadie me manda. Es muy mi vida. Nadie me juzgue. ¿Has oído esas frases? Bueno, así actúa el ser humano. Lo que está haciendo esta iglesia junto con ustedes es, pues, mirar la función del ser humano en relación a Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Y aquí lo dice exactamente. Entonces, esto es lo que nos está dando la palabra de Dios. Y en base a eso a esta introducción que te estoy diciendo, a eso, y a este nivel que estoy queriendo hablar, porque los niños creo que comprenden bien esto que estoy explicando. Queriendo responder las preguntas que ellos han hecho estos meses pasados. Bueno, en base a esto que te acabo de dar, ahora estamos hablando de una serie de enseñanzas, de mensajes en cómo era el ser humano y cómo el Señor está restaurando. Amén. En el libro de Génesis habla de nuestros padres terrenales, Adán y Eva, que pecaron. Entonces perdieron muchas cosas que nosotros no sabemos. Creemos que siempre hemos sido así. No sé quién de ustedes siempre tuvo un carro usado, unos 10 años de viejito, 20 años de viejito, y el día que manejó un vehículo nuevo, ¡oh, qué diferencia! Tú te habías acostumbrado que manejar que se oye en los carros. Es normal, tu oído hasta se acostumbra. Se acostumbra a manejar un vehículo que hace ruidos, que los frenos rechinan, que se le oye unos fierros colgando. Te acostumbras. Sí, y le acomodas algo y le pones un empaquito. Yo los he visto que hasta cinta le ponen, etcétera. Pero el día que manejas un vehículo nuevo, auténtico, ves la gran diferencia. ¿Ves la gran diferencia? Bueno, como el ser humano mira puros seres humanos defectuosos, yo hasta el día de hoy también yo no conozco a alguien como Dios nos hizo originalmente. ¿Cómo era Adán y Eva antes de pecar? Hasta que pecaron, salieron del huerto del Edén y perdieron muchas cosas. Y eso mismo que se perdió, todo llegó hasta nosotros con esas pérdidas, con esas mismas características hasta el día de hoy. Y los domingos pasados hablamos, por ejemplo, que la maldición que cayó sobre la raza humana, una de ellas fue los tormentos mentales que el ser humano vive, la opresión que siente el ser humano. Y ese mensaje lo titulamos El sudor de Jesucristo. Y en el jardín del Edén, dice que Jesús estaba en el jardín del Edén, y entre paréntesis les digo, dije jardín del Edén, en el jardín del Getsemaní. En el jardín del Getsemaní se está refiriendo a cuando el producto es comprimido para sacarle el jugo. Y específicamente Jesús está en el Getsemaní y está siendo comprimido, presionado, como cuando tú exprimes un limón, que le aplanas para que salga el jugo. Jesús está siendo presionado.
Por eso dice que eran gotas de su frente como gotas de sangre que brotaban. Y está comprobado científicamente. Se reventaron los capilares. Se le reventaron los capilares. Se le reventaron los capilares al grado de que le brotaba sangre. Estaba siendo comprimido. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Estaba restaurando toda la opresión que él vive el ser humano. Entonces ahora ya no tiene que vivir esa opresión que vive el ser humano cuando recibe a Cristo en su corazón. Amén. Ya cuando tiene a Cristo en su corazón ya no vive esa opresión. Y si la vives es porque no te has vaciado a Él. No se está viviendo total. Por eso es muy raro que un hijo de Dios que diga, ya exploté. No puedes explotar porque si estás en Dios, no puedes explotar porque Jesús ya se comprimió y ya explotó por ti. Brotó sangre. ¿Te fijas? El temperamento se moldea del Hijo de Dios. Después miramos que las espinas, por causa del pecado, Adán y Eva y la descendencia de ellos, como nosotros en este caso, espinos y cardos nos produciría la tierra. Frustraciones viviríamos. Pero por causa de la corona que le pusieron a Jesús en la frente y las espinas que le ponían, dice que todavía los soldados romanos cuando le pegaban en la cruz, en el rumbo al Calvario, le pegaban con una especie de palos, unas cañas, dice. Le pegaban con unos palos y esas espinas todavía se le encajaban más. Eran unas espinas eran como grandes. de pulgada y media. Pulgada y media. Se les enterraban y todavía le pegaban en la cabeza y le rompían el cráneo. Bueno, esas espinas, él estaba pagando el precio de lo que la raza humana vivía. ¿Para qué? Para que todo lo que ahora tú hagas fructifique. Amén. Para que todo lo que ahora tú hagas fructifique. Así como dice Deuteronomio 28. Las bendiciones. Las bendiciones que están. El Señor estaba restaurando todo. La siguiente. Las maldiciones. Jesús, en la raza humana, recibió maldición de parte de Dios por causa del pecado. Recibió maldición. Y cuando Dios maldice, maldecir es cuando Dios habla, las cosas suceden. Pero son palabras no buenas. No son palabras, son buenas palabras, pero son palabras. Cuando Dios, mira, acuérdate en el libro de Génesis, cuando abres la Biblia, los primeros versículos que hablas, dice, y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz, bendición. Y luego dijo Dios, sepárase las aguas de las aguas. Y se separaron. Se hizo las aguas de arriba, eso le llamas nubes. Y las aguas abajo le llaman mares. Luego dijo Dios, sepárese la tierra y el agua. Y se hizo lo que ahora nosotros conocemos tierra y conocemos mares. Y cuando Dios fue hablando, sucedió. Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo también. Dijo, por causa de tu maldad, por causa de tu pecado, maldita va a ser la tierra. Vas a ser maldecido tú. A la mujer también con tus dolores darás a luz. Si no, no hubiera dolor. Ahorita es la que sigue. Entonces, maldita fue la tierra y la raza humana. Por eso cuando Jesús está en el madero, dice que Él tomó todas nuestras maldiciones. Y este fue el domingo pasado. Y no tocamos más que la maldición. Cuando Dios maldice a un pueblo que hablaba en contra de sus líderes, en este caso de Moisés, dice que Dios maldijo, se abrió la tierra y salió fuego y se los consumió a más de 3,000 personas. Muchas. Cuando Dios maldice, entonces suceden las cosas. Así como cuando dijo, sea la luz, fue la luz. Bueno, acá también. Es muy serio. Al grado fue que Jesús agarró todas las maldades de la raza humana y entonces por causa de nosotros, Él fue maldecido de parte de Dios. ¿Cuál es la razón? Como Dios es santo, Dios no puede tolerar el pecado. Entonces, Jesús agarra el pecado en Él, tuvo que ser destruido en la cruz.
Y si Dios no perdonó ni a mismo Jesús, no sé cómo hay muchas personas que dicen, no me importa si me someto a la Biblia o no. No me importa si voy a una iglesia o no. No me importa. Dios es bueno y no me va a mandar a un infierno, ni me va a hacer esto, ni me va a hacer lo otro. Pues Dios no te está mandando. Tus hechos y tu vida te está enviando a eso. Es como si, es lo mismo si tú tienes un niño y tú le dices, mi hijo, no te subas a ese árbol porque esa rama está por quebrarse. Y el niño se sube, y se quiebra la rama y se golpea, se quiebra una pierna. Entonces que el niño te diga, por tu culpa me quebré la pierna. No, son consecuencias de la desobediencia de ese niño. Que se le indicó y no que se le avisó. La Biblia constantemente nos está avisando qué hacer. Pero por causa de la desobediencia que hay en el ser humano, entonces Jesús fue maldecido, pero Jesús ya pagó todo en la cruz. Entonces, nos libró del sudor de la frente, nos libró de las espinas, nos libró de la maldición. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que el plan original de Dios era uno. Llegó el pecado, se deterioró el ser humano. Ahora lo que Jesús hace en la cruz y al resucitar es estar restaurando. Amén. Es hacernos nuevos otra vez. Mi pregunta es esto: mucha gente ha recibido a Cristo. Mucha gente ha recibido a Cristo, pero ¿sabes qué? Sigue batallando en tantas cosas como si no fueran cristianos, como si no fueran hijos de Dios. No se ve diferencia. Entonces se frustran y dicen, ¿cuál es la diferencia de que mi compadre ni le importa ir a la iglesia, ni lee la Biblia, ni hace nada y parece que vive mejor que yo? Hay quienes llegan a pensar eso, increíble, pero como hijos de Dios pensar eso, oye, creo que les va más bien a aquellos que no. ¿Sabes qué? Lo que estamos explicando es porque no se ha comprendido, no se ha tomado lo que el Señor ya nos dio. Amén. Y esa es la función de nosotros. Primero, hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios, que la palabra sola tiene. La palabra sola ya tiene la autoridad. Se envía la palabra y la palabra hace la función que corresponde hacer. Hoy vamos a tocar un poquito más de tiempo para hablar acerca del dolor. Del dolor. ¿Sabías que los planes de Dios, en el plan original de Dios, no era que el ser humano estuviera sufriendo? No estuviera sufriendo. Y esa es una de las razones que hoy en día tanta gente pregunta. Ocurre un desastre natural y se muere tanta gente y tantos niños, son arrasados por el agua, por un terremoto, les caen cosas encima a los niños y luego le echan la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios? O cuando se te muere un ser querido y cuando clamas a Dios, que no, sáname a mi hijo, sáname a... Conozco gente así. ¿Y dónde estaba Dios? Dices, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Cuando estás en el dolor, cuando vives el dolor y rápido dices, ¿dónde está Dios? Como aquel niño que sufre una quemadura, un dolor, un corte en su piel, corre a buscar a su mamá o a su papá cuando está sufriendo. La raza humana corre a buscar a Dios y eso es bueno, pero todavía no comprende esto de lo que vamos a hablar hoy, el dolor. Conocemos a Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios grande, poderoso y temible. Conocemos a Dios, pero ¿sabes que la Biblia habla que Jesús, varón de dolores? Isaías 53. Varón de dolores. No sé quién de los que me está escuchando conoce al Jesús, varón de dolores. Cuando pierdes un ser querido, cuando ves algo injusto y sufres, cuando se sufre, cuando hay dolor, creo yo, por eso es el mensaje hoy, que debemos conocer a ese Cristo, varón de dolores. Pastora Eva, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Génesis? Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor. Y también en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Lamentaciones 1, 12. Es muy importante esta enseñanza porque yo sé que va a traer respuestas a muchas de sus interrogantes o muchas de nuestras interrogantes. Dice la palabra de Dios, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y también en Isaías 53, 3, 4, dice la palabra de Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Jesús lo dice ya estando en el Getsemaní, lo que decía Pastor Eleazar en el capítulo 26. Esto que acabamos de leer, Isaías 53, fue escrito por un profeta que se llama Isaías, 700 años de que Jesús naciera. Y él dice aquí en el 26, cuando Jesús ora en Getsemaní, que Getsemaní quiere decir el olivo, el olivo que fue prensado, que significa el olivo que fue Jesús. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy aquí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad quiere, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Preciosa familia, pueblo de Dios, este es un resumen de que la palabra de Dios es verdad.
Acaba de narrar Pastor Eleazar el principio. El hombre estaba sin pecado. Falló y vienen las consecuencias. Todo mundo, cuando tenemos fallas, no queremos ver las consecuencias. Jesús pagó tus consecuencias, mis consecuencias, pero saben que cuando viene la cosecha, nadie la queremos recibir. Queremos pura cosecha buena. Recuerdo, entre paréntesis, cuando mi papá fue agricultor, estaba el frijol para cuando ya lo iban a recoger, para meterlo a los costales o a los tambos, y venía la lluvia, se echaba a perder todo. Y qué triste, yo miré a mi papá llorar. Pero ¿sabes qué? Ahorita, mientras Pastor Eleazar expresaba el comentario al principio, si tú y yo nos llega al Espíritu esta palabra, no vamos de aquí en adelante a tener esa cosecha que ahorita estás recibiendo, porque había ignorancia de la palabra. De aquí en adelante, lo que hemos leído, lo que Jesús vino y se postró 3 horas, cuando estaba en lo más terrible, porque ahí estaba 100% humano. Él sintió, Él sabe lo que tú estás pasando en este momento, lo que tú y yo estamos viviendo. Él lo sintió. Y Él te dice, ven a mí, yo te doy el descanso en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Jesús ahí, postrado, le dijo, Señor, la primera vez, si es posible que pase de mí. O sea, Él estaba en carne propia, estaba sintiendo todo el peso que sentía de tanto pensamiento que venía a su mente. No vas a poder. Mira cómo te sientes, pero a la tercera vez, así se haga tu voluntad. Y Él se dispuso, como dice en Isaías 53:10, Él se dispuso a morir para pagar el precio tuyo y mío. No había nadie. Dios es santo y Él no tolera ni un solo pecado. Por eso es que tuvo que ponerse Jesús en el lugar de ti y en el lugar mío. Por eso se llama el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, pueblo de Dios, lo que narramos ahorita en Isaías 53, que es el varón de dolores. ¿Qué es un dolor? Durante la mañana una señora me llamó que orara por ella, porque si usted supiera este dolor que vivo, dijo. Le dije, Jesús es el varón de dolores. Lo que tú estás viviendo, Él era el único y es el único que nació por obra del Espíritu Santo en un vientre santo de una mujer llamada María, y Él se dispuso a que lo que estás pasando ahorita, Él dijo, por ella voy. ¿Y sabes qué dicen? Hebreos 12:1, 12:3, que Él puso el gozo por delante. Él miró que Eva, que cada quien de ustedes aquí y a todo el mundo, Él miró y puso el gozo por delante. Tú eres el gozo de Jesús. Soy el gozo de Jesús, porque Él se dispuso voluntariamente. Y gracias a Dios, porque dice la palabra de Dios que Él llevó tus dolores. ¿Qué es un dolor? Una cosa continua que estamos padeciendo. A veces no se aguanta el dolor de cabeza. Yo he escuchado. O el X dolor. Bueno, Jesús tuvo dolores continuamente. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Cuando nos duele algo y dice, ay Dios, ¿por qué no me sanas? ¿Sabes qué? Que en la soberanía de Dios a muchos no va a sanar, no porque no le creas. Dios, cuando Él le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Él sintiendo el dolor, pero era el poder soberano del Padre Celestial que tenía que haber sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando tú comprendes que la situación que vivas no es de conformarnos, no es de resignarnos, es muy diferente la resignación a la voluntad de Dios. Hace poco supimos que una persona murió de cáncer.
Y ¿sabes qué? Ahí no es porque Dios no haya querido sanar. Él en su poder absoluto, Él ya pagó toda enfermedad. Pero hay situaciones en que tú y yo vamos a enfrentar las cosas, pero no solos, agarrados de la mano de Él. Si vamos como el apóstol Pedro, cuando le dijo que iba caminando en medio del mar y no sabía que Jesús era el que estaba en medio del mar. Un fantasma, dijo el apóstol Pedro. Y dijo, no, Pedro, ven, sigue caminando. Y tú y yo necesitamos seguir caminando en medio de la tempestad, porque no estás solo, vas agarrado porque tú dices, sí, yo me agarro de la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya pagó tu situación, pagó tu enfermedad, pagó las presiones de depresión que ahorita te están dominando. Ahorita, pueblo de Dios, es alarmante que dentro del pueblo de Dios hay gente en depresión. Mi depresión, dicen, mi enfermedad. No, Jesús dice, yo ya pagué todas las enfermedades. No hay por qué estar cargando un yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque este pasaje que acabamos de leer, cuando Jesús ora en Getsemaní, estas 3 horas que estuvo solo, Pedrito, el apóstol Pedro le dijo, jamás te voy a dejar, pues se durmió. Y no estamos criticando al apóstol Pedro, porque yo me pongo en la situación del apóstol Pedro, que toda la noche estuvieron con Jesús, pues no llega el sueño. Pues dice, ¡ey, ese Pedro, fanfarrón! Y muy acá. No, ponte en el lugar de él. ¿Qué tal? También te hubieras quedado dormido cuando nos desvelamos. Entonces, gracias a Dios por este sacrificio de nuestro Señor Jesús, y que Él está a tu disposición, pero solamente hacer la decisión, porque Dios no hizo títeres. ¿Por qué creen que Satanás se rebeló? Porque no hay títeres. Dios nos hizo con voluntad propia. Los que están arriba, que le alaban y le exaltan día y noche, santo, 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 es gente que decidió exaltar y alabar el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así es. Hay varios tipos de dolores y Jesús experimentó todos, lo que el ser humano puede vivir. Por ejemplo, Jesús experimentó el dolor de la traición de un amigo. La traición de un amigo, de los más cercanos a Él, cuando lo dejan solo. El dolor que produce, Él lo vivió. El dolor cuando tus padres y tus hermanos te dejan solo, cuando más necesitas. Jesús lo vivió. Cuando la nación no te respalda, no hay embajada de ningún tipo, Jesús lo vivió. Jesús vivió en su cuerpo a 39 azotes, y cada azote representa las enfermedades que tú puedes vivir, que experimentas dolores. Jesús las vivió. 39. ¿Y cómo eran esos 39? Eran unos látigos que en las puntas tenían unos pedazos de metal y en otros tenían pedazos de hueso. Y le daban con el látigo y se le rodeaba en el cuerpo, y cuando le jalaban la piel se le venía. Más peor que lo que se vio en la película de la Pasión. Mucho peor. Los golpes que le azotaban sobre su cabeza le rompieron el cráneo. Para que sepan el tipo de dolores que Jesús experimentó. Por causa del tiempo no me voy a más detalles, pero también lo escupían. Lo que hacen es lastimar. El dolor que produce cuando no te respetan, cuando eres violado, eres violada, cuando la dignidad de la persona es atropellada al suelo. Jesús escupido varias veces, abofeteado. Por eso muchos se alarman con la película esa de la Pasión, que dicen que a poco tanta sangre. No, quedó su rostro desfigurado. La Biblia dice que no tenía forma de rostro humano ya. 6 horas estuvo siendo atormentado físicamente. 6 horas estando en la cruz, estaba desfigurado, estaba hinchado. Y experimentó todo tipo de dolores.
para que nosotros ahora que confiamos en Él podamos sobreponernos a los dolores que vivimos. Él lo que no quiere es cuando sientes un dolor y no sabes qué hacer, entras a desesperación. Y cuando entras a desesperación, perdiste el control. Por eso se suicidan las personas. Y si hay suicidios en este tiempo que estamos viviendo, es cuando hay más suicidios en este tiempo más que en otros tiempos. Y no nada más son de adultos, sino hasta de niños, de todas las edades. Entonces, ¿qué los lleva a eso? Algún dolor. Escuché, hoy en la mañana miré en las noticias, estaban pasando de una muchacha así en shock, que no se movía y con la mirada ida. Le tomaron la foto y estaban poniéndola por internet, buscando a ver quién puede identificar a esa persona, buscando a los familiares de esa persona. Había sido atropellada, había sido abusada esa muchacha. Y me hizo recordar una persona que me platicó que vivió algo parecido. Cuánto dolor, decía yo, cuánto dolor, cuánto. Y Jesús ya experimentó todo eso. En pleno siglo XXI, en el 2017, si te dijera que hay países que están vendiendo infinidad de esclavos. No sé si has visto las noticias. Están vendiendo esclavos por 35, 40 dólares. ¿Qué es lo que está costando los esclavos? En África, a cantidad están. Y si los están vendiendo es porque ¿quiénes los están comprando? ¿Cuánto dolor que te agarraran a ti como padre de familia y te vendieran por 40 dólares o menos? A tus niños, a tu esposa. ¿Cuánto dolor hay a nivel mundial, a nivel físico, a nivel personal, emocional? Y el Señor paga todo. Y estando todavía, estoy resumiendo nada más, y cuando Jesús todavía estaba en la cruz, dice que un soldado mojó un trapo y se lo puso en la boca. Lo probó y cuando lo probó ya no lo quiso. ¿Por qué? Porque era un vinagre. Y el vinagre en esos tiempos servía como tipo Tylenol, tipo un calmante. Y Jesús no quiso experimentar ningún tipo de calmante. Sufrió en carne propia el dolor puro. Porque todavía nosotros, ves que a alguien le duele algo, ves que un dolor de cabeza, una pastillita, un esto, un otro, según lo que vive la persona, el dolor que tenga. Pero Jesús vivió en carne propia y sin ninguna especie de tranquilizante. Eso cuando leas tú en la Biblia y veas que dice que no quiso beber eso, es porque no quiso vivir en carne propia, pagar el precio total por cada dolor que tú y yo pudiéramos vivir. Algo muy importante que acaba de decir la pastora Eva. Algunas ocasiones, esto es para el Hijo de Dios, algunas ocasiones no vas a ser sanado de alguna enfermedad que estés padeciendo. ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar el Hijo de Dios? La actitud que debe de tomar basado en el libro de Job es esta. No como el mundo la hace. El mundo la hace. ¿Por qué, Dios? Como un reclamo. ¿Por qué, Dios, me pasa a mí esto? ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando sucedía esto? Que esa es la actitud, como yo soy la gran cosa porque tú no me respondes. Esa no es la actitud correcta con Dios. Para el Hijo de Dios esta es la actitud correcta. Como hizo Job, al perder a su familia, a perder sus bienes, a perder su salud, al perder todo, la actitud de él se acerca a Dios y le dice: Señor, tú eres un gran sabio, tú conoces todo, tú conoces el futuro. Entonces, lo que yo estoy viviendo, si es para bien, Señor, y si me quieres sanar, bien, Señor, pero confío en ti, Señor. Esa actitud es la clave. Y yo sé que este mensaje es para aquellas personas que están viviendo algún dolor que no sabes qué hacer. Cuando se sufre un dolor, se deja de pensar. Como si se perdiera el sentido común, se perdiera la sensatez. ¿Qué le sucede cuando a una persona le dan la noticia que de repente perdió a un ser querido? Por eso le usan el alcohol, por eso se desmayan, por eso
por eso haces cosas que no te imaginas que ibas a hacer. Por el dolor, porque se sufre. Si tú no lo has vivido, no sé si este mensaje sea para prepararte por lo que vayas a vivir. Pero si eres hijo de Dios, te digo, confía en el Señor. Si tú estás en bien con el Señor, si tú te has encomendado con el Señor, si tu corazón está bien con el Señor, confía en el Señor. Que la palabra de Dios nos dice, el apóstol San Pablo nos dice en Corintios, que dice que aquellas cosas que a nuestra forma de ver son difíciles y duras de aguantar, son para el bien de nosotros. Son para el bien de nosotros. Pastora Eva. Sí, también en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, o sea, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, cuando tú padeces X situaciones, uno aprende. Cuando nos equivocamos en un área de nuestra vida, dice, pues lo agarro como experiencia. Señor, yo no entiendo, como cuando nosotros, unas situaciones difíciles que vivimos, le dije, Señor, yo no entiendo, pero no voy a dejar de reír. Y nunca me quitó el enemigo el sonreír. Están de testigos aquí mis hijos. Dije, Señor, yo no entiendo. Estoy en pacto contigo, estoy en orden, y si hay algún pecadillo oculto, sentí en mi espíritu que estaba en línea con Dios, pero no entiendo, como dijo Job. Dice Job en 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y aún dice, si estoy en el polvo, de allí Él me va a levantar. O sea, aunque no importa, Señor, no sé, no entiendo por qué estoy pasando esto, pero yo sé que tú estás conmigo, y viene una inmensa paz, pero inmensa paz, y te levantas, pero como un guerrero, como una guerrera invencible, en el nombre de Jesús. Mi hijo, mi hija, son tuyos, Señor. Esta situación de este hermano, esta preciosa señora, no sabe qué hacer en este momento, pero tú dices, no tengas miedo, yo te doy mi paz. Nadie puede dar la paz que solamente Él puede dar. Por eso Jesús dice, San Juan 14:26, no tengan miedo, yo les doy mi paz. El mundo da una paz, pero no satisface. Yo les doy mi paz, no tengan miedo. Entonces, pueblo de Dios, gracias a Dios por esos dolores. Y te vuelvo a repetir, si esta enseñanza llegó a tu espíritu, porque el espíritu es lo más profundo, porque Dios es espíritu. San Juan 4:23-24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, a Dios se le sirve en el espíritu, a Dios se le adora en el espíritu, a Dios se le honra en el espíritu. Por eso, si la hermana hizo algo que lo hizo con todo su corazón y no fue reconocida, allá está escrito. ¿Por qué? Porque a Dios se le adora en el espíritu. Si tú le alabas y dices, y también que me sacrifiqué de estar entrenando y ensayando y nadie me dijo, oh, qué bien cantaste, se lo hiciste a Él en el espíritu. Entonces, pueblo de Dios, en estos tiempos donde se está pasando tantos problemas de dolor, en guerras, simulacros de guerra, simulacros que se hacen debajo, en los mares, en los océanos, y por eso las consecuencias que están ahorita, entonces el Señor viene pronto. Ayer me decía una señora, dígame qué es el levantamiento de la iglesia. Le digo, necesito que venga a los estudios de discipulado, porque si no mandas a los niños a la escuela, aún si tus niños los tienes en casa, te están checando si estás dando el material en tu casa. Si no, cuidado con la ley.
Entonces, si no mandamos a nuestros niños a la escuela, a los 5 días, allá, te mandan una nota que te presentes. Entonces, gracias a Dios por esta bendita palabra, y sé que tú y yo necesitamos estar en este orden, porque Él ya pagó, el varón de dolores, el Rey de reyes, Señor de señores. Ese varón de dolores va a ser exaltado y es exaltado, pero por ti y por mí, en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Estamos listos. Amén. Amén. Ya para concluir y terminar este mensaje, prácticamente voy a resumirlo de esta manera. Una, si estás sufriendo dolor o vas a experimentar dolor, el dolor es bueno porque te avisa. Amén. Hay enfermedades que a veces padecen unos niños o unas personas y cuando no sienten dolor, entonces los padres los andan cuidando, observándolos constantemente, porque si se cortan, no sienten dolor y se pueden desangrar y morir ahí el niño. Si el niño mete las manos donde hay fuego, no siente el dolor, no lo siente. Entonces se le puede quemar toda la mano y no siente. Puede estar mirando que se están achicharrando sus dedos y no sienta nada. El dolor ahí es bueno. Es bueno porque el dolor avisa. Cuando tienes un dolor en tu cuerpo, te está avisando. Es un síntoma. Amén. Es un síntoma que algo no está bien en tu cuerpo. Entonces, pues en ese ángulo, el dolor es bueno. Cuando estés experimentando algún dolor como hijo de Dios, mira qué te trajo el dolor. Amén. Y si es pecado, arrepiéntete pronto. Amén. Vamos a arrepentirnos pronto y el dolor se termina. Pero rápido, antes que haga más daño. Si estás experimentando algún dolor y eres hijo de Dios, mira si el dolor es a causa de un pecado que tú provocaste. Y párale rápido. Arrepiéntate delante del Señor, que Él ya pagó todos los dolores. Si estás experimentando un dolor y has pedido al Señor y el Señor no te ha quitado ese dolor, mira que si tiene un propósito Dios para ese dolor. El apóstol Pablo experimentaba dolores en sus ojos. Dice que se le hacían como una especie de escamas en sus ojos. No podía mirar. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este dolor. Y el Señor le decía que no. Bástate. Le decía, bástate mi gracia. Y no se lo quitó. Y vamos a experimentar situaciones de dolor. Lo que sí te digo, no te acostumbres al dolor. Vino con nosotros, hace un tiempo, vino con nosotros una señora y decía, tengo muchos años que no duermo. Hasta que estoy cansada, me recuesto en el sofá y dormito un poquito y es todo. Y ya que fuimos a su casa y era todo un desastre la familia, porque andaba de mal humor, peleaba con el esposo, peleaba con los hijos, renegaba tanto, había un ambiente tan pesado porque la señora no dormía porque tenía dolores de cabeza. Y ya estaba en la iglesia, ya se consideraba hija de Dios. Cuando yo le expliqué un poquito de esto que estamos hablando hoy, dijo, entonces yo no tengo por qué aguantar. No, le dije, has malentendido la palabra de Dios. Dice, es que esa es mi cruz. Y ella, según ella, llevaba su cruz cada día. No, Jesús por eso es varón de dolores, porque Él pagó todo el dolor ya. Cuando ella comprendió que no tenía por qué estar sufriendo esos dolores, duré 1 hora hablando con esta persona. En menos de 1 hora, esa persona quedó sana. En menos de 1 hora y tantos años que tenía sufriendo. No tienes por qué estar experimentando dolores si eres hijo de Dios. Así nada más porque sí. Así nada más porque sí. Entonces, Jesús ya pagó todo. Para resumir es esto. Aprende a manejar el dolor. Aprendamos a manejar el dolor. Porque dolor va a haber. A causa del pecado, a causa de muchas
circunstancias. Y también- ¿Cuántas veces vamos a un funeral y vemos a la gente sufriendo? Y a veces, aunque hayan sido bien malvados, ahí los queremos hacer santitos en ese rato y los queremos mandar al cielo, queriéndole calmar el dolor a la persona, a los seres queridos que son los que están sufriendo. Sí, pues me golpeaba, me maltrataba, abusó de mis hijas, hizo lo que sea, pero pues como sea, ya murió, es un difuntito, pues, ¿qué más? Y ahí llorándole. ¿Cuánto dolor se ve? ¿Cuánto dolor se experimenta? Y muchos dolores que como pastor yo no puedo repetirlos, de gente que sufre. Los podrás ver bien vestidos, los podrás ver en una fiesta, pero en su momento de soledad siguen sufriendo, siguen en dolor. A ti te digo, podemos disfrutar una vida de alegría y podemos disfrutar de una vida de paz en el Señor. No aceptes el dolor nada más porque te vino. Examina si es por causa de un pecado tuyo, de tu familia, de la nación. Examina qué es lo que sucede. Pregúntanos si quieres y te ayudamos a ver ya específicamente por qué es el dolor. Y si es por causa tuya, arrepiéntete pronto, pronto. Y si hay un propósito en el plan de Dios, el Señor te lo va a mostrar. Sí. ¿Cuál es el propósito? Pastora Eva, sí, para concluir. Exactamente, dice en San Mateo capítulo 5, este es otro propósito del dolor cuando tú por la causa de Jesús. San Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes por mi causa cuando los vituperen, cuando hablen mal de ustedes y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esto vale la pena. Si tú estás sufriendo un dolor, pero porque estás dando testimonio que Jesucristo es el Señor y te dicen, no predique de eso, no. Yo sé que mi Redentor vive y mientras esté aquí voy a hablar de que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Amén. Amén. Aleluya. Sí, dale un aplauso de gratitud al Gloria Señor. a Dios. Aleluya. Puestos de pie. Gracias, Señor. Padre poderoso. Gracias, Jesús. Te damos la honra y la gloria. Bendito eres para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres varón de dolores y tú sabes lo que es el dolor y tú controlaste el dolor y dominas el dolor. Por eso ahora, Señor, podemos venir a ti cuando tenemos un dolor. Por eso nos enseñas a sobreponernos al dolor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu bondad infinita, por tu amor tan grande que llevaste ese dolor en la cruz. Ahora, Señor, si hay una persona que me está mirando vía internet, te pido, Señor, que le des consuelo. Tú eres el excelentísimo consolador, Espíritu Santo, que trae el consuelo a esa persona en dolor. Te doy gracias, Señor, porque en nuestra mente finita no podemos comprender todo, pero tú, Espíritu Santo, que eres el consolador excelentísimo, llegas a esa persona que está en dolor y le traes consuelo, le traes alivio, le traes paz y alegría, Señor. Gracias, Altísimo, gracias. Bendito eres para siempre, Señor. Amén. 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 Aleluya. Sí. Gloria. Dale un aplauso de gratitud al Señor por su palabra.